instrucción para bautizarlos? Creyeran en Jesús, y San Pedro, ¿qué les dice? Arrepiéntanse, ¿verdad? Si una persona mostraba que quería cambiar por creer en Jesús y seguirlo, entonces podríamos decir que en la parte apostólica, para el bautizo se pedía, ¿verdad?, creer en Cristo y la conversión. Bien, esto que se pide como primer momento, se creía que los cristianos, una vez que ellos se bautizaban, había una mentalidad que no se tenía que volver a pecar. Por eso San Juan va a decir, ¿verdad?, que el que conoce a Dios no peca, porque se tenía una idea que todo aquel bautizado, aquel convertido, ya no iba a fallar, ya no iba a pecar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Los cristianos, hermanos, sabemos que hay un dato que no hay que olvidarlo. ¿Cristo tuvo problemas o no tuvo problemas? Muchísimo. ¿Hasta dónde lo llevaron? Hasta la cruz, ¿verdad? Los apóstoles, ¿hasta dónde los llevaron? Hasta la cruz también. Y los cristianos que vienen después de los apóstoles, ¿qué les pasó? O sea, los mataron de diferentes maneras, ¿verdad? Allí los echaban a los leones, como el caso de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Los crucificaban, los metían a caballo arrastrados, hicieron lo que quisieron. San Policarpo lo quemaron, ¿verdad? Había diferentes maneras, pero lo que podemos ver es que hay una persecución en la vida cristiana que desde Jesucristo ha estado. Desde Jesucristo, los apóstoles, los santos padres, sufrieron esa persecución. Ahora, ¿los apóstoles abandonaron la fe en Jesucristo? ¿Los santos padres abandonaron la fe en Jesucristo? Tampoco la abandonaron. Sin embargo, en el siglo segundo, siglo II, comienza, y siglo III, digamos, siglo IV, comienza a darse el problema del abandono de la fe. El abandono de la fe. Este abandono de la fe, lo que se le llama la apostasía, ¿verdad? Apostatar es abandonar la fe. Esa fe que han comunicado los apóstoles. La herejía es negar una verdad de fe. Pero la apostasía niega, renuncia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando comienza a darse estos problemas de abandono de la fe, lo que para, digamos, San Cipriano de Cartago va a decir los lapsi, ¿verdad? Los lapsi, así les llamaban estos que abandonaban la comunidad cristiana, empiezan a abandonar. ¿Y por qué la abandonan? Digo, para conectar con lo que llevamos de iniciación cristiana. La abandonan porque la persecución, ¿verdad?, si son fieles a Cristo, los matan. Pero si adoran al César, viven. Entonces, en la adoración sabemos de que bastaba que le presentaran el incienso con brasas allí a la persona, ¿verdad? Echa el incienso en honor al César. Bastaba para que no lo mataran. Entonces, ante la persecución de Roma, que estaba matando a los cristianos sin saber, como dirá la carta de Onneto, ¿verdad? Los cristianos, dice, ellos son pobres y enriquecen a muchos. Comparten la mesa, pero no el hecho, dice la carta de Onneto, una carta antiquísima, ¿verdad? Y dice, los odian sin saber por qué. Y los maldicen, pero ellos bendicen. O sea, los cristianos
tenían ya una persecución. Y cuando comienzan a abandonar la fe, aquí viene el cuestionamiento. ¿Por qué abandonan la fe? ¿Por qué se van de la comunidad? Y aquella frase de San Cipriano de Cartago, bueno, San Cipriano lo van a matar en el 258, ¿verdad? Lo matan a San Cipriano. Él va a decir, fuera de la iglesia no hay salvación. San Cipriano lo decía porque, digamos, fuera de la iglesia católica que cree en Cristo, ¿para dónde se iban a ir? Se iban a ir para el mundo pagano, se iban a ir con el César, se iban a ir con los romanos y allá ofrece salvación. No. Por eso San Cipriano dice esta frase para animar a los cristianos a no retirarse. Pero resulta que esa frase después en la Edad Media se utilizó de una manera ya a conveniencia. Y después se aplicó de otra manera, ¿verdad? Como para decir que fuera de la religión cristiana ya no hay salvación. No es ese el sentido. Entonces muchos decían, fuera de la iglesia católica no hay salvación, como para decir los protestantes se van a condenar. No es ese el sentido. San Cipriano lo hacía para proteger a la comunidad cristiana a mantenerse en la unidad. San Cipriano de Cartago es uno de los obispos de la unidad que habla de 1000 maneras por tal de que no se vayan los cristianos. Pero entonces, cuando comienza este problema, los padres se preguntan por qué se van de la comunidad cristiana. Y lo que ven es que aquí ya hay una falta de fe, falta de una fe verdadera, falta convicción, falta, digamos, esa firmeza que deberían tener los cristianos. Ya hay una debilidad en la vida cristiana. Entonces, al ver que había esa debilidad, ¿por qué se van de la iglesia? Es que van a comenzar a establecer ya de manera más formal el catecumenado. De catequesis, ¿verdad? Catecumenado es como el que se está empapando de la catequesis, el que está en catequesis, ¿verdad? Catequesis que significa enseñanza de viva voz, porque no habían libros para dar la catequesis, no, sino que la catequesis es la enseñanza de los evangelios, es la vida de Cristo, es la comunicación verbal. Esto enseñó Jesucristo, esto quiere Jesucristo. Entonces, ante esta debilidad por la persecución que se van de la iglesia, miran que ya falta fe, falta convicción, falta firmeza, se establece el catecumenado como un proceso para darle solidez a la vida cristiana. Ahora en nuestro tiempo nos preguntarían, ¿de la iglesia católica se van algunos? Montones, ¿verdad? Vaya, pero otros no se van, pero viven indiferentes a la vida cristiana. Muchos tenemos el bautizo, pero no queremos saber nada más de nada. Y el cristianismo por naturaleza es comunitario. El cristianismo no es individualista. Entonces, ante aquella realidad que se vio una debilidad de fe, no habían convicciones, y ahora en este tiempo, ¿será que hay convicciones o hay más debilidades? Uno dice, hay más debilidades. Entonces la pregunta que sigue es, como en los primeros siglos que vieron esa debilidad, pusieron el catecumenado, ¿ahora será necesario otra vez poner el catecumenado? Y para todos, hermanos, para todos. Entonces, veamos. Vamos a ir otra vez viendo a algunos santos padres de la iglesia. Veamos San Justino Mártir. Sí, vamos a borrar esto.
Vamos a ver a San Justino Mártir. Este hombre fue un filósofo, ¿verdad? Este fue un filósofo. Y cuando se convierte al cristianismo, este hombre, como claro, venía ejercitado en la filosofía, él hace una defensa a los cristianos, de los cristianos. Le escribe al emperador romano: ¿por qué matas a los cristianos? Le escribe San Justino, un hombre valiente y un hombre de una mente abierta. Un hombre, claro, pues es un filósofo, ¿verdad? Un filósofo que había pensado bastante. Y para San Justino, el filósofo vive según la razón, no es un disparado, ¿verdad? Lamentablemente a veces las universidades los han puesto a los estudiantes: mira, habla. Ah, mira, está filosofando. Eso no es filosofar. Y les meten una basura, ¿verdad? Y dicen: mire, esta es la filosofía. Filosofía es amor a la sabiduría. La sabiduría no es cualquier cosa. La sabiduría es la verdad. La verdad es Cristo al final. Pero entonces San Justino dice: la razón es rectitud. El que vive de acuerdo a la razón, vive de acuerdo a la rectitud, a la verdad. Y por eso es que él va a decir: y como Cristo es la palabra que sale de la razón de Dios, Cristo es el logos, ¿verdad? La palabra que viene de la cabeza, pasa por la boca. De Cristo es el logo, Cristo es la inteligencia, Cristo es la razón. Todo ser humano que vive de acuerdo a la razón, dice él, es cristiano, aunque no conozca a Cristo. El que vive en rectitud con la razón. Por eso para San Justino, Sócrates, Platón, Aristóteles dice: aunque no conocieron a Cristo, se les puede llamar cristiano, porque vivieron de acuerdo a la razón. Es San Justino. Este hombre lo ubicamos en los años 100 a 165, ¿verdad? San Justino Mártir es el que conocemos, ¿verdad? Del año 100 al año 165. Este hombre da un primer testimonio sobre la celebración dominical de la Eucaristía. Bien bonito como habla él: el día del sol, dice, cuando nos reunimos y escuchamos las memorias de los apóstoles, ¿verdad? Dice, luego el presidente, de acuerdo a sus fuerzas, exhorta a la comunidad. Habla de la liturgia dominical, el día del sol, día domingo, ¿verdad? Así como antes que a cada día le atribuían a un astro. De San Justino es uno que da ese testimonio. Pero ¿qué dice en torno al tema que llevamos? El caso de San Justino manifiesta cuantos se convencen y creen que son verdaderas las cosas que enseñamos. Oiga, a cuantos se convencen y creen que son verdaderas las cosas que enseñamos y decimos, y prometen vivir conforme a ellas, son instruidos para que oren y pidan a Dios con ayunos el perdón de sus pecados anteriores. Nosotros oramos y ayunamos junto con ellos. Lo que San Justino está manifestando, cuando se convencen y creen, vamos a destacar esto: el convencerse y el creer. El convencerse y el creer, una vez que se convencen de esto, ¿verdad? Viene la enseñanza. Viene la enseñanza. Y prometen vivir conforme a ella. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar? Que para San Justino
En este caso, la persona que entra en el catecumenado, en la cuestión de la enseñanza, solo son aquellos que una vez que están convencidos, ellos aceptan. Y aquí hay algo importante. Prometen vivir conforme a esta enseñanza. ¿Verdad? Entonces, bien. Bueno, entonces hay una nota que no hay que dejarla pasar. Cuando hay una promesa, estamos en la línea aquí de la conversión. De la conversión. Hay una enseñanza, hay una promesa de querer vivir de manera distinta, esa es la conversión. Entonces, cuando esto está, ¿verdad? Cuando esto está, pues se desarrolla la instrucción y viene el acompañamiento con ayunos y oraciones. Hermanos, por eso es que se dice de que los catecúmenos en la iglesia no es un proceso aislado, es un proceso dentro de la comunidad. La comunidad los va a instruir, vienen los ayunos, vienen las oraciones. En esta edad patrística llega un momento que el que los instruye se le llama garante. El que los instruye, este se le llama garante. Lo que más tarde llegó a ser nombrado padrino. Entonces quiere decir que el que instruye, el que forma, el que está dando la enseñanza, es el que está engendrando. Por eso se le llama padrino más tarde, padre, ¿verdad? O sea, por eso que el padrino realmente es alguien que conoce, alguien que persevera, alguien que está en la vida cristiana, alguien que está engendrando en la vida de Cristo con la enseñanza. Este es el garante. Entonces ahí está. Si el proceso del catecumenado no lleva esto, digamos, no podía ser admitido. Tenía que aceptar él, tenía que estar dispuesto a la conversión, a orar también, a ayunar, ¿verdad? De lo contrario, no podía avanzar. Pero otro testimonio muy interesante y que creo que es uno de los que se ha tomado como base para incluso en liturgia, es el testimonio que da San Hipólito de Roma. San Hipólito de Roma es uno de los hombres que también causó cierta polémica, porque en el tiempo que él estaba, ante eso de aquellos que abandonaban la fe y después volvían, llega un momento en que se les perdona solamente una vez. Si se volvía a ir y quería volver, ya no. Entonces llega un momento en que la iglesia comienza a ser como más flexible. Entonces San Hipólito era de aquellos radicales y él no estaba de acuerdo. Por eso algunos lo identifican como el antipapa, ¿verdad? Porque se opuso.
Pero después de que va al destierro, reflexiona, se arrepiente, viene, hace las paces, la comunión y continúa en la iglesia. Y es uno de los grandes hombres que aporta en varios puntos de la liturgia y sobre todo en la cuestión sacramental. Entonces, San Hipólito de Roma, que estamos hablando del 170, ¿verdad?, al 235, tiene el escrito que se conoce como la tradición apostólica de Hipólito. Tradición apostólica de Hipólito, así se llama su escrito, la tradición apostólica de Hipólito. Entonces, en este escrito creo que tenemos grandes luces. Y pongámosle cuidado cómo se hacía en este tiempo esta admisión a aquel que quería ser bautizado. Primero, dice San Hipólito, se examinará la vida de los que vienen para ser instruidos. Examinar la vida para ser instruido. Lo primero que había que ver es examinar la vida. Y dice que se va a examinar para ver si llevan una vida honesta. Imagínense, si llevan una vida honesta, si tienen esposa, tienen esposa o tienen esposo, ¿verdad? Se verá si son esclavos. Y aquí hay una nota que llama mucho la atención, fíjense en esto, y nos debe servir no solamente para el catecumenado, sino en general. Dice este documento, se va a ver si tienen un oficio, imagínense, incompatible con la vida cristiana. Mire qué interesante esto. Lo vamos a marcar así. Fíjense, esta condición que pone está en la tradición apostólica de San Hipólito. Alguien está pidiendo el bautizo. Vaya, está bien. Ajá. Vamos a examinarlo. Si tiene una vida, digamos, ya dijimos honesta, si tiene mujer o tiene hombre, si es esclavo o es libre, si tiene oficio incompatible con la vida cristiana. Alguno que se podía dedicar a la brujería, ese oficio no es compatible en la vida cristiana. Fíjense que esto sirve mucho porque lamentablemente, como no hemos sido cristianizados, sino sacramentalizados, hay católicos que venden cervezas, tienen cantina, venden cigarro. ¿Y cómo justifican? Yo necesito, no se los obligo, ellos me buscan. Pero todo aquel que colabora con esto, colabora con la muerte. Por eso el pecado de muerte del otro es pecado de quien lo vende también. Y hay gente de grupos, de movimientos, de comunidades que están en esto. San Hipólito, ¿qué les hubiera dicho ya? Mira, si no dejas eso, es que no querés convertirte. Y si no querés convertirte, pues vete con quien te va a llevar a donde quieras ir. O sea, este testimonio es muy importante. El cristiano lo que hace tiene que estar de acuerdo con su fe también. Y esto, hermano, quiere convicción. Esto quiere convicción. Como no tenemos convicción, ahí está el problema. Y ahora, ¿cómo lo justifican? Por ejemplo, cuando se ponen inyecciones para esterilizar. O sea,
quien las pone dice, miren, es que a mí meta me ponen. ¿Ya? ¿Y eso está de acuerdo a la moral cristiana? No. ¿Vende las pastillas anticonceptivas? ¿Está de acuerdo a la moral cristiana? No. Pero padre, ¿y si ya no trabajo aquí, quién me va a mantener? Convicción. Convicción. Ajá. Si el oficio que tiene es incompatible con la vida cristiana, pues se le invita a convertirse, a dejarlo, o no se admitía ni siquiera el proceso para prepararse para el bautismo. O sea, había una seriedad. Entonces, este texto es muy importante porque muestra cómo la iglesia antigua tomaba en serio la coherencia entre lo que creo, la fe y la vida. Y esto es lo que ha pasado en nuestro tiempo. ¿Cómo se desvinculó? Y miren, hermanos, realmente hay cosas que indignan, ¿verdad? Indignan. En una comunidad me decían, mire padre, uno de los predicadores se fue a la DESCO, allí, se fue a la Junta de Agua, me dijeron, se fue a la Junta de Agua. Y dijo, yo voy allí porque quiero ser el tesorero. Y dicen que era uno de los que más robó. Llevaba clara la intención para robar allí en la Junta de Agua. Y otra vez dice que habían varios predicadores en la Junta de Agua y empezaron, ¿verdad?, a discutir por el agua. Y salió una hermana y les dijo, miren hermano, ustedes son predicadores y veo que no defienden lo que es justo. Y uno de ellos le dijo, hermana, no esté metiendo las cosas de la iglesia aquí. A la fe es allá y aquí es otra cosa. Es que por eso estamos como estamos, hermanos. Ajá. Mientras que aquí había una coherencia entre lo que se cree y lo que se vive, ahora parece que una cosa es la iglesia, la fe, y otra cosa es el trabajo, la diversión, la vida. Y eso no es correcto. Hace falta un catecumenado que conecte, que hile, que enchufe, ¿verdad? De lo contrario, no avanzamos. Entonces, por eso se dice, no basta decir en aquel tiempo, quiero ser cristiano. La comunidad le tenía que preguntar, ¿cómo vives? ¿Qué responsabilidades tienes? Si su profesión contradice al Evangelio, entonces el proceso del catecumenado buscaba acompañar a aquellos que por su convicción renunciaban a la mala vida y querían crecer en la vida de Cristo. Bien, otro dato que hay que retomar de San Hipólito. Estamos en el 170, ¿verdad? Siglo II, siglo III. Dice otro párrafo en el capítulo 17 de la tradición apostólica: los catecúmenos oirán la palabra durante 3 años. Tres años. Esto también es simbólico, ¿verdad? Tiene su sentido teológico. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre, dice? 3 días. ¿Cuánto estuvo Jesús en la tierra? 3 años en la tierra de misión, ¿verdad? Y bajo tierra 3 días. ¿A cuántos muertos resucitó en su ministerio público? La hija de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. 3. 3 es un sentido teológico, ¿verdad?
es para decir el tiempo de Dios, donde ya el ser humano no puede hacer nada el tercer día. El tercer día es donde está la mano de Dios. Ya no hay o qué hacer. Topé. Señor, ayúdame. Tercer día. Es cuando Dios actúa. Entonces, pusieron aquí 3 años. Lo suficiente para ser preparados en la vida cristiana, como Jesús lo dedicó a los apóstoles. Los catecúmenos oirán la palabra durante 3 años. Pero si alguno es diligente y persevera bien en el asunto, no será el tiempo lo que se juzgue, sino únicamente su conducta. Fíjense qué interesante. Si alguien es diligente, pues no podía hacer eso. ¿Qué es lo que se va a considerar? La conducta. Lo contrario se dio. Si alguno terminaba los 3 años, pero si su conducta era mala, ¿qué pasaba? Le prolongaban. Eso no quiere decir que ya porque cumplió 3 años ya debo ser bautizado. No, era la conducta. Por eso se dice que hay testimonios que algunos no los bautizaron a los 3 años. Ni a los 5, ni a los 10, ni a los 15, sino que ahí se la pasaron entre sí, que no, hasta que ya estaban por morir, bautícenme ya. Y ahí los bautizaban. El que no daba signos de conversión. Entonces, ahora hemos caído en un error, ¿verdad? Mire, con la catequesis de niños, deme el librito de la comunión. Eso no existe. Me da el librito de la confirmación. Tampoco existe. No, eso no es. Aquí dice que ellos escucharán la palabra, porque el catecumenado, en este proceso que va cambiando su vida, buscará que él se una a Cristo y que se una a la comunidad. Son las 2 grandes líneas del catecumenado. Si esta persona que está siendo preparada, su conducta, ¿verdad? En cuanto se une a Cristo, va cambiando y se une a la comunidad, va perseverando y trabajando en comunidad, vamos bien. Por cierto, el libro del el RICA, que se llama Ritual de Iniciación Cristiana de Adulto, que se publicó en el 72, pues tiene todo un proceso, ¿verdad?, de catequesis. Guatemala, la diócesis de Zacapa ya sacó el libro con la temática, todo. Yo no sé si aquí lo trajeron la vez pasada, lo tienen, un libro tipo azul celeste, Iniciación Cristiana de Adulto, está pero excelente. Nosotros en Nahuizalco ya le empezamos un grupo como de 39 catecúmenos, pero así catecúmenos, ¿verdad? Se hace un retiro, se hace un precatecumenado. El domingo pasado, el 19, hice la inscripción del nombre de los catecúmenos ya al libro formal de la iglesia, y de aquí para allá van a llevar 36 semanas, 9 meses de gestación, y después vendrá ya las otras etapas, pero ese libro está todo bien organizado. Entonces digo, aquí la conducta es clave. Yo no olvido a aquella familia, tenía a sus niños en la catequesis, ¿verdad? Y el niño ya había llegado, ya había cumplido con su tiempo, había estudiado los libritos que tenía que estudiar, y llega la mamá y me dice, mire padre, quiero que hablemos. Mi niño tiene, no sé si tenía 10 años, 9 años en ese momento. Ya va a ser la primera comunión, me dijo. Pero yo quiero su opinión. Para mí todavía le falta. Ya terminó todo, pero le falta. Quisiera saber si se le puede dar otro año siquiera. Porque veo que le falta que capte lo más importante. Sí entiende y todo, pero le falta. Ha sido la única persona en mis 25 años. La única persona. El esposo, el padre es un médico y ella una psicóloga. Los únicos que me fueron a pedir si se les prolongaba un año más de catequesis. La mayoría, ¿qué hace?
rateando, ¿verdad? ¿Ah? Que no importa, rebelde el cipote, mal creado, desobediente, no ha entendido nada, ya, pero hay que darle la comunión. No, no es eso. No es eso, ¿verdad? Ya eso se puede aplicar a nosotros también, ¿verdad? Y entonces San Hipólito nos da un gran testimonio, ¿verdad? San Hipólito de Roma. Entonces, los catecúmenos oirán la palabra durante 3 años, pero si alguno es dirigente y persevera bien en el asunto, no será el tiempo lo que se juzgue, sino únicamente su conducta. Tradición apostólica en el capítulo 17. Entonces aquí podemos descubrir una sabiduría pastoral. El catecumenado tenía una duración aproximadamente de 3 años, pero el criterio principal era la madurez espiritual, su perseverancia, su transformación de vida. La iglesia no buscaba llenar registros de bautizados, sino formar discípulos. Discípulos, esto es lo que buscaba la iglesia. Por eso, hermanos, la verdad es que gran parte le hemos tenido también los ministros, ¿verdad? Y peor, cuando nos damos cuenta que todavía en nuestro tiempo alguien diga, mire, el bautizo normal aquí, la ofrenda es de $25. Si es extraordinario, 50. Y si es súper extraordinario, 100. No, hombre, eso no puede ser. El súper extraordinario es en la casa. Eso no puede ser. En este tiempo y todavía en Sonsonate, o sea, digo, es una vergüenza. Pero sí, la verdad es que ahí es parte de la realidad. Eso no puede ser. Y a veces, perdonen, pero los ricachones así les gusta, ¿verdad? Vamos a preparar un banquete aquí en la casa, o venga al rancho, lo llevamos a la playa. ¿Qué voy a ir a hacer ahí? ¿Qué voy a ir a hacer allí? Los sacramentos son comunitarios y no cuestión privada de una familia adinerada. No puede ser así. Pero lamentablemente eso ha pasado. Y bueno, ustedes saben de que a Monseñor Romero le pasó eso también, ¿verdad? Allá iba. Pero cuando Dios arregla las cosas, como dice el dicho, le salió el tiro por la culata a los otros, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, la iglesia ha sido muy celosa. Lamentablemente, a veces se ha perdido esta cuestión. Bien, hermanos, entonces, pues, allí vemos cómo San Justino y San Hipólito nos han dicho algo al respecto, ¿verdad?, de esto. Bien, hermanos, entonces podemos valorar estos detalles y vamos a seguir con San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén. Estamos en el 313, 386. Sí, 313, 386. Es San Cirilo de Jerusalén. Así muy bien. San Cirilo de Jerusalén, digamos, es reconocido por sus catequesis que dio en la Cuaresma. Sobre todo él daba sus catequesis y pues vale la pena retomarle su palabra. Dice él: grandes son los misterios que se os anuncian, pero no se os revelan antes de tiempo oportuno.
porque sois todavía catecúmenos. Ya. Cuando habla de misterios, vamos aquí mismo San Cirilo para quitarlo de aquí. Va, entonces, cuando habla de misterios, es la palabra con que se identificaba lo mismo a decir sacramentos. O sacramento es igual a decir a misterio. Entonces, grandes son los misterios que se anuncian. Está hablando de los sacramentos, pero no se les revelan antes de tiempo oportuno, porque sois todavía catecúmenos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los que estaban recibiendo formación, ya sabemos de que ellos podían tomar parte de la Eucaristía, pero hasta la predicación. De ahí lo sacaban, ¿verdad? Lo sacaban. Ya para pasar a la parte eucarística propiamente dicha, no los admitían. Hasta que eran bautizados, tenían parte en la mesa. No se podían quedar ni viendo, ni oyendo nada más. Una vez terminaba la predicación, afuera. Entonces llega su momento, ¿verdad? Entonces lo que podemos destacar, que para San Cirilo es importante que en este tiempo que están ellos preparándose, en la escucha de la palabra. Si uno se fija, la palabra es algo que va a estar allí en todo este proceso. Hay que escuchar la palabra, porque la palabra es la que va a moldear la vida. Y es una de las críticas que se le hizo a la iglesia, ¿verdad? Que nosotros nos fuimos más a catecismos y a menos Biblia, ¿verdad? Y por eso ahora, ¿cómo se insiste? Pues volver a la Biblia, insistir en la Biblia. Bien. Ahí pues hay que tomar esto en cuenta, que tienen que escuchar la palabra. Llegará su momento para que se les descubra los otros misterios, pero mientras son catecúmenos, todavía no. Bien, otro dato, retomemos a San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán, el 339... $3.39 al $3.97. San Ambrosio de Milán es el que escuchó San Agustín, ¿verdad? Aquel gran predicador, un gran talante espiritual, un hombre muy capaz y santo, pues, ¿verdad? San Ambrosio de Milán. Después de bautizar a San Agustín, que le toca bautizarlo, ¿verdad? Dice, ahora bien, después de haber recibido el bautismo y haber sido engendrado, somos llamados hijos de Dios. Para San Ambrosio, tan exigente, solo después del bautismo somos llamados hijos de Dios. Porque el primer nacimiento lo considera humano y este divino. Entonces, hasta allí, dice San Ambrosio. Entonces, y para recibir solo después del bautismo, tenían que haber pasado por el catecumenado. Tenían que haber pasado por el catecumenado. ¿Sí? San Ambrosio de Milán, A San Agustín, sí.
Y hay un dato de San Agustín ahora. San Agustín, este gran hombre, del 354 al 430. Después que muere San Jerónimo, muere él. San Jerónimo había muerto en el 420, el gran biblista. Entonces, San Agustín dice: los catecúmenos ya creen y son llamados cristianos, pero todavía no han recibido el sacramento de Cristo, el sacramento del bautismo. Entonces, para San Agustín, miren ya una mentalidad más abierta. Los catecúmenos ya son llamados cristianos. ¿Por qué? Porque ya se les enseñó la vida de Cristo, se les está enseñando la vida de Cristo, y por lo tanto ya están practicando la vida de Cristo. Por eso dice, aunque no se les haya dado el sacramento de Cristo, el sacramento del bautismo, pero ya se les llama cristianos. Qué bonito eso, ¿verdad? Con una mentalidad abierta, como también el Vaticano II lo ha reconocido. Aquellos que practican el bien, la verdad, la justicia, ¿verdad? Aunque no estén en la iglesia y no conozcan a Cristo, también se salvan, porque los valores del reino no están solo en la iglesia, están más allá de la iglesia. Entonces, el que vive de esa manera, pues, también es cristiano. Bien, entonces digo, tenemos esos datos uniendo, ¿verdad? El catecumenado lo ponen como para prepararle, darle más firmeza, más solidez, y esta es una preparación que tiene que ver con la transformación de la vida, y en este proceso puede durar 3 años, no necesariamente, pero es la conducta la que se observa, es el tiempo y la escucha de la palabra, es el tiempo que van dando signos de conversión. La iglesia los acompaña, como le pide también ayunar y orar. Lo que le pide al catecúmeno, también la iglesia lo hacía. Bien, quizás voy a dar el último punto para que luego entremos en diálogo y lo voy a hacer quizás leído, porque luego les dejo una copia de todo lo que estoy diciendo. Hay 16 páginas, por si las quieren, ¿verdad? Le sacan copia. Entonces, para poder avanzar ahora, voy a leer estos puntos, los escuchamos y luego podemos entrar en diálogo, porque ya van a ser las 11, faltan 10 minutos, ¿verdad? Bien, ahora el bautismo. Vamos a cerrar con esta parte. Vimos materia y forma de los santos padres, iniciación cristiana. Y ahora vamos a decir algo de los santos padres sobre el bautismo. El bautismo lo vamos a ver como la muerte y la resurrección en Cristo, ¿verdad? Vale, lo vamos a ver de los padres también. Voy mencionando y digo, y ustedes van tomando alguna idea. Siempre siguiendo con San Cirilo en cuanto a esto de la muerte y resurrección. Fuisteis conducido por la mano al santo bautismo divino, como Cristo fue llevado desde la cruz al sepulcro. Mire esta figura que estoy utilizando. Cuando los iban a bautizar, pues alguien los acompañaba, los llevaba a la pila bautismal. Esto dice, es como cuando a Cristo lo llevan al Calvario, ¿verdad? A la muerte. Lo compara con esto, ¿verdad? Fue llevado desde la cruz al sepulcro,
que estaba delante de nosotros. Y cada uno fue preguntando si creía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hicisteis la confesión salvadora y descendisteis 3 veces al agua y 3 veces salisteis de ella, significando en ello los 3 días de la sepultura de Cristo. Yo te bautizo, le decía, en nombre del Padre y del Hijo, otra metida al agua, y del Espíritu Santo. 3 veces metida en el agua. Significaba que los 3 días de Cristo en la tumba. Esa relación que está haciendo San Cirilo. Muy bonita, ¿verdad? Entonces, para San Cirilo no es solamente un baño, es una participación sacramental en el misterio de Cristo, en la muerte, en su sepultura, pero también en su resurrección. El catecúmeno no solamente recuerda un acontecimiento pasado, sino que participa de él. Entonces, como lo dirá San Pablo en Romanos 6:4, fuimos sepultados con él por el bautismo para participar de su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por cierto, ya después ya cuando la persecución ya no la hacen a la iglesia, viene el tiempo que se tiene la pila bautismal, el octógono, ¿verdad? De 8 lados, 8 gradas. Esa pila es muy bonita, muy significativa, porque la pila estaba así con 8 lados, por eso el octágono, 8 lados, 8 gradas. 8 porque 8 representa la eternidad. Octavo día, resurrección, vida eterna, el 8. Entonces, el cristiano, esto ya en el siglo IV, ¿verdad? Cuando iban a bautizar, iba bajando las gradas. Habían 7 gradas. 7 gradas que era como irse metiendo al agua. Ahí estaba la soberbia, la ira, la lujuria, la pereza, la gula. ¿Qué son esos? Era como ir muriendo a los pecados capitales, se iban metiendo a la pila. Estando adentro, venía el obispo, yo te bautizo en el nombre del Padre. 3 veces lo metía al agua por los 3 días de la sepultura de Cristo. A la tercera vez empezaba a subir 7 gradas. Temor de Dios, piedad, fortaleza. ¿Qué son esos? Dones del Espíritu Santo. Entré muriendo los pecados capitales y salgo resucitando con los dones del Espíritu Santo. Ese es bonito. Nosotros en Nahuizalco lo hicimos en enero. Todos los líderes de grupos, movimientos, comunidades, hicimos 4 retiros, un promedio de 650 personas. Y mandamos a hacer la pila esa de 8 lados, 8 gradas. Fue muy bonito. En la noche hicimos la renovación del bautismo. Todo el retiro fue de bautismo. Entonces, en la noche que íbamos a renovar, yo les dije, van a entrar con la conciencia, orando, que yo quiero morir a estos pecados. Y adentro les voy a echar el agua renovando el bautismo, no bautizándolos otra vez. El que quiera que lo bañe totalmente, solo extiende los brazos. Y el que no, les dije, solo inclina y le voy a echar aquí. Miren, hermano, fue impresionante. Varios hermanos solo extendían la mano. Y la guacalada de agua, ¿verdad? Renuevo el sacramento del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después al salir se les daba una vela y se iban a orar un rato. Fue un momento muy especial. En enero hicimos eso en Nahuizalco. Entonces, ya solo el simbolismo dice mucho. Entonces, para San Cirilo está recordando que es participar de la muerte, de la tumba, pero de la resurrección también. Bien.
Todavía una nota de San Cirilo: el agua ordinaria después de la invocación del Espíritu Santo y de Cristo y del Padre ya no es solamente agua común, sino agua santa y espiritual. Qué bonito esto. Ya el agua, cuando está bendecida, cuando hemos invocado el Espíritu Santo, ya no es un agua cualquiera, es agua santa y espiritual. Entonces, agrega este gran hombre: el bautismo es un rescate de los cautivos, el perdón de los pecados, la muerte del pecado, la regeneración del alma, el vestido luminoso, el sello santo e indestructible, dice San Cirilo. Ahora, una nota de este mismo sentido de San Ambrosio. Allá lo dije en cuanto al catecúmeno, ¿verdad? Ahora lo decimos en cuanto a la muerte y resurrección en Cristo. Dice San Ambrosio: considera pues cuán grande es el misterio. Cristo descendió al Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. No fue purificado Cristo, sino purificó las aguas. Está recordando que la presencia de Cristo ya ha purificado las aguas. El agua limpia al hombre, pero en Cristo sucede algo mayor. Cristo santifica el agua. El bautismo cristiano no depende de una fuerza natural del agua, sino de la acción de Cristo que santifica la creación. Por eso, pues, el bautismo, como dijimos al inicio, aunque sea una persona pecadora, pero da el bautismo haciendo lo que la iglesia hace, aquello le vale. San Juan Crisóstomo, ¿verdad? También en una de sus catequesis dice: cuando descendemos al agua, el hombre viejo es sepultado. Cuando salimos del agua, el hombre nuevo aparece. En el sentido de que el bautismo es muerte y resurrección. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo dice San Juan Crisóstomo, 349, 349, él vive al 47, 407. Entonces, pues ahí tenemos ese dato también de la muerte del hombre y la resurrección también. Bien, y terminamos con este dato de San Agustín en esta misma línea que estamos viendo. Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Pablo bautiza, es Cristo quien bautiza. Judas bautiza, es Cristo quien bautiza. Este texto responde al problema donatista, Donato, aquel obispo que mencioné. Los donatistas afirmaban que la validez del sacramento dependía de la santidad del ministro, pero San Agustín sostiene que el sacramento es Cristo el que lo está realizando. Por lo tanto, pues, no depende de la moralidad, como dijimos, de la persona. Si esto es así, pues, por lo tanto, el sacramento cumple. Se muere el pecado, pero se resucita a la vida. Entonces, nosotros podemos decir que para los santos padres, ¿verdad?, el sacramento del bautismo se ha celebrado aplicando agua, la forma trinitaria, el catecumenado como preparación y cambio de vida, transformación para agarrar la vida de Cristo, ¿verdad? Luego es participar de la muerte y de la vida en Cristo. Ave María Purísima. Bueno, llego aquí para darnos un espacio de preguntas, diálogo, ¿verdad? Lo que alcance.
que yo estaba leyendo algo acerca de esto. Y es tan cierto es que quedó esta parte de la pila y esta clase de bautismo que hace, solo quedó para las iglesias orientales. Sí, la iglesia oriental es más expresiva, más simbólica y conserva muchas cosas todavía. Nosotros en la iglesia se prolongó esta práctica parte de la Edad Media, después se fue quitando por lo más práctico, lo más sencillo, echar el agua en la cabeza y se acabó, ¿verdad? Entonces nosotros en la iglesia, digo, en la Edad Media se tuvo, pero ahora de eso ni sombra, ¿verdad? Solo en algunas iglesias antiguas que aparece la pila bautismal a la entrada, por representar como el útero de la iglesia, ¿verdad? Pero nada más una pila. De ahí nosotros ya nada. Mientras que los orientales sí mantienen su simbolismo como la pila. Bueno, su espiritualidad es más fuerte también. En la reflexión, la mística sobre el Espíritu Santo es más profunda todavía. Porque dicen de que nosotros en Occidente hemos sido afectados más por el racionalismo, lo jurídico, la norma, la ley, y se perdió bastante de la contemplación, el misterio, el espíritu, todo eso, ¿verdad? Así es que ellos, digo, conservan muchas cosas, mientras que la Iglesia Católica ya no tenemos nada de eso, a no ser que mandemos a hacer algo propio, ¿verdad? Pero ya no es una práctica. Si esta práctica se hiciera con nosotros aquí en Occidente, esta práctica ya con un bebé, ¿cómo sería? Los padrinos o los papás se meterían al agua con él, porque para el bautizo de niños y tendrían que salir todos ellos a la grada y después volver a entrar. ¿Cómo sería, padre? Allí, digamos, son cuestiones prácticas que si se bautizan a niños es mero complicado, ¿verdad? Porque tendrían que entrar los padrinos con ellos. Pero como esta práctica se entiende que es para adultos, en la conciencia que voy muriendo y voy resucitando según el Espíritu, ¿verdad? Es más aplicada para los adultos. Entonces, si esto se quisiera hacer, no está prohibido, porque el simbolismo es rico, ¿verdad? Entonces, aquí serían cuestiones de aplicación, de buscarle. Como digo, nosotros lo tuvimos que hacer en renovación bautismal para adultos, ¿verdad? Y es un poquito incómodo pero hay que pensarlo bien, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Pero sí es impactante. O sea, nosotros nos dijimos también a los padres, después de que yo había echado el agua renovando, yo tuve que pasar también, ¿verdad? O si no, pasaba uno primero y el otro padre le echaba, renovando su sacramento del bautismo y después los demás. Entonces, pero son cuestiones que se puede adaptar. Vaya, los apóstatas, digamos, los que reniegan de la fe en general de los apóstoles, ¿verdad? La apostasía es rechazo de toda la fe, por eso se iban de la comunidad. Y es a lo que San Cipriano les decía que no deberían irse. Pero estaban los herejes. Los herejes, el hereje, él no acepta, niega o habla mal de una verdad de fe. Puede ser, hermanos, de que una persona dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en la iglesia, estoy aquí en la iglesia. Si mi único problema, dice, es que yo no acepto que la Virgen es virgen antes, durante y después. Eso no lo acepto y ni lo creo. Porque eso no puede ser. Y empieza a hablar en mal. Ese es un hereje, ¿verdad? Hablen mal de una verdad, la rechaza y la pone en ridículo. Entonces, mientras que el apóstata, ese se va y rechaza todo. Entonces, lo más seguro es que en nuestra iglesia
No habemos apóstata, pero sí hereje, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿para qué me voy a confesar si el padre es peor que yo? ¿De quién depende su perdón? Del Padre, de Dios, ¿verdad? Pero ahí están los errores. Entonces, pareciera de que a veces se niegan cosas, verdades, ¿verdad? Es un hereje. Por cierto, bueno, se abrió la licenciatura en teología sinodal. Ahorita solo está la licenciatura, pero ya el otro año comienza el doctorado. Entonces, hay un grupito de sacerdotes que nos metimos a esto de la teología sinodal y los padres, los que están dando las clases, muy interesante, son solo doctores teólogos de Latinoamérica, que están en Latinoamérica, pues, formados en Europa, pero están aquí. Y cuando pasó esto de los lefebrianos, ¿verdad? Lefebvre, pues sabemos de que él no aceptó la reforma del Vaticano II. Monseñor Lefebvre se retira, ¿verdad? Y él quiere permanecer con su línea de Trento, ya. Entonces, lo que nos llamó la atención que, por ejemplo, el padre Genor Agrigenti, un teólogo brasileño, él dice, Lefebvre no aceptó el Vaticano y se fue y se apartó declaradamente. Dice, para mí eso no es problema, si no quiere, pues que se vaya. Me preocupa los lefebres que están dentro de la iglesia, que no aceptan muchas cosas y ahí están minando la iglesia. Al final el que se declara se aparta y se va. Pero hay otros que se quedan dentro y no aceptan la reforma del Vaticano II y están causando daño. O sea, así los herejes, ¿verdad? Hay herejes que se declaran y hay otros que solapadamente allí, ¿verdad? Bien. Esto, como ven, es una generalidad, ¿verdad? Después se puede ver el bautismo de los niños en los santos padres. ¿Hubo sacramento del bautismo para los niños, sí o no? Entonces, ¿cómo lo justificaron los padres de la iglesia? Ese es también otro punto que está dentro de la patrística, ¿verdad? San Agustín también, su tratado sobre este punto, el mismo Tertuliano sobre el tratado de bautismo que tiene, que son ya temas específicos y propios de un autor. El famoso pecado original, ¿verdad? Que para San Agustín eso haya estado, para los orientales no mucho le pusieron cuidado el asunto, ¿verdad? En la Edad Media, ¿cómo se retoma a San Agustín y Santo Tomás? En muchos temas de la iglesia. ¿Y cómo va a pesar el gran tema del pecado original? Se desarrollan los pecados capitales, viene la moralización y un montón de cosas. Entonces por eso dicen de que la iglesia de los santos padres es una iglesia que hay que estudiarla, porque hay muchas cosas riquísimas. Lamentablemente en la Edad Media se diluyeron por otras cuestiones y lamentablemente lo que más pesa en la iglesia de ahora es la iglesia de la Edad Media, en muchas cosas. Todavía pesa eso, ¿verdad? Y si una persona que ha practicado la herejía inconscientemente, ¿verdad? Porque es de otra secta, y si uno la trabaja, se va acercando a la iglesia, recibe la preparación. Claro, se le recibe, se le perdona, ¿verdad? Una persona que inconscientemente ha sido hereje, dice la hermana, ¿verdad? Ha hablado, ha renegado, ha rechazado, ¿verdad? Pero a medida que va entendiendo, va aceptando, se va convirtiendo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Con la cuestión de los padres de la iglesia, ¿cuánto la mayoría de estos padres estudiaron en la cuestión de Cristo, para la cuestión del canon,
hemos platicado con ellos, ellos dicen que solo Biblia va. Entonces, luego les pregunto yo, ¿cuántos de estos padres de la iglesia estuvieron en ese certificado? Porque, o sea, ellos quedarían rematados allí al decirles, no, pero miren, ellos estuvieron allí para poder tirar ya la Biblia a como la tenemos nosotros. Pero eso no lo creen ellos, fíjense. Sí. Vean, cuando hablamos de los padres y de los concilios, solo voy a ubicar un poquitito nomás. Nosotros, si hacemos una línea del tiempo, ¿verdad? Los padres de la iglesia se cierra, digamos así, el nombre de padres de la iglesia prácticamente con San Juan Damasceno, aproximadamente por el 740. Hasta ahí estamos hablando de la patrística para acá. Y de Cristo, los apóstoles, estamos en el siglo I, ¿verdad? Luego vienen los padres apostólicos, los que conocen a los apóstoles, y continúan todos los padres de la iglesia. Entonces, fíjese, es corto el tiempo. Vaya, en este tiempo, los padres apostólicos, mencionábamos a San Clemente Romano, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, ¿cómo? No, San Cirilo no conocía así, él es más tarde, 300 y tantos, sí. Entonces, los padres apostólicos, generalmente, por ejemplo, San Clemente, vamos a ponerlo aquí atrás, porque este está aquí, ¿ve? Eso es aquí, los que han conocido inmediatamente a los apóstoles. Está Clemente Romano, está San Ignacio de Antioquía, está San Policarpo. Vaya, estos hombres, el caso de San Clemente Romano vive hasta por el año 99, año 100, ahí muere. Por eso conoció, dice, se cree que conoció a San Pedro y San Pablo, pero es padre apostólico. San Ignacio de Antioquía va a morir por el 107, 110 más o menos. Se dice que conoció a San Pedro, conoció a San Juan posiblemente. San Policarpo, que muere por el año 155, por ahí así. Y que fue discípulo de San Juan, San Policarpo. Y hay otro, Papillas de Hierápolis, que muere por el 130. Estos se consideran padres apostólicos. El caso de Papillas de Hierápolis no se sabe estrictamente a quién conoció, pero él comenta textos de San Marco y San Mateo. Por eso es de que se cree de que algo sabía de ellos. Entonces, estos son los padres apostólicos, así. Ya. Después vienen los apologetas o apologistas, como San Irineo de León, un gran defensor de la fe contra los gnósticos. Tertuliano, San Justino, son apologetas, son defensores de la fe. Y se van a extender con todo lo que hemos venido mencionando. Pero una vez aquí, digamos, ellos cierran. Después de San Juan Damasceno en adelante, ya la iglesia no habla de padres de la iglesia. Y aquí hay un fenómeno, porque los padres de la iglesia, como les dije al inicio, muchos de ellos fueron obispos, fueron teólogos,
fueron pastores y fueron santos. Estas notas, lo sorprendente es que se da en Monseñor Romero. O sea, esta es una cosa sorprendente. Si la patrística llegó hasta aquí, pero ahora en el siglo XX aparece un hombre en El Salvador con una espiritualidad desde la infancia. Yo hasta que estuve fuera del país me dediqué a estudiarlo a él. Le estudié por 2 años. Tengo una tesina sobre el eclesiocristocentrismo histórico y trascendente de Monseñor Romero. Después estudié la espiritualidad de Monseñor Romero. Sus cuadernos espirituales los tuve que estudiar todos. Son 314 páginas de escritos que él deja. Uno se queda impactado. Este hombre, no andemos inventando, hombre. El que habla mal de Monseñor Romero es porque es un crudo ignorante. Es un crudo, totalmente ignorante. Porque el que lo conoce no dice lo que dicen. Yo digo, hasta que estuve fuera del país, tuve que dedicarme a esto. Dije, yo ya basta y no puedo seguir en esto, y le dediqué tiempo. Entonces, y en Monseñor Romero se cumple que fue obispo, un gran pastor, un teólogo y un santo. Impresionante. Pero después de aquí, San Juan Damasceno, no se habla de padre de la iglesia. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que he mencionado, él no es un padre de la iglesia, es un doctor angélico. San Antonio de Padua, un gran teólogo y santo, pero no es un padre de la iglesia. Entonces, en torno a los concilios, hay una cuestión, que en este tiempo solo tenemos los famosos concilios de Nicea, estamos hablando del 325, un concilio de Nicea. Estamos hablando del concilio de Constantinopla, 381. Estamos hablando del concilio de Éfeso, 431. Y estamos hablando del concilio de Calcedonia, 451. Estos 4 concilios marcaron la historia de los dogmas. Y los padres de la iglesia aquí sí estuvieron. Y los concilios que vendrán de ahí para acá, imagínense, este es allá al inicio allá. Y ahora han pasado un montón de concilios. Después aquí es la que Cristo es coeterno y consustancial del Padre, es la definición dogmática. Y el que brilla aquí es San Atanasio. San Atanasio era diácono nomás, y un padre de la iglesia, que no le tomé la palabra allí, pero es un padre aquí, miren. Aquí, 381, aquí aparece el tema de que se agranda el credo. Se retoma lo de Nicea, se agranda el credo, ¿verdad? No hay mayor cuestión aquí. Aquí son padres de la iglesia también. El 431, el problema de si María es madre de Dios. San Cirilo va a aparecer aquí también. Y el 431, donde Cristo con el Espíritu, ¿verdad? Y el Padre reciben una misma adoración. Y que en ellos, en la Trinidad, hay una gran unidad, sin división ni confusión en este. Entonces, los concilios que marcan, de ahí vienen otros concilios hasta allá por el siglo XVI, imagínense, siglo XVI, 1543, aquí se va a dar Trento. Trento es el que define dogmáticamente que son 7 sacramentos. Antes han estado, pero hubo mucha discusión. En la Edad Media hubo discusión de los sacramentos increíblemente, pero Trento le pone orden, define 7 sacramentos. Entonces, aquí se definen muchas cosas, estilo del vestuario, modo de celebrar, la parroquia,
todo. Entonces, la parroquia que va a quedar de Trento, hay laicos, necesitan un cura. Si hay laico y hay un sacerdote, necesitan adoctrinarlos para que reciban los sacramentos. Una vez que se hace eso, tenemos una parroquia. Eso desde aquí. Y desde aquí todavía hay parroquias que así siguen. Ajá. Entonces, pero Trento es reciente. 1543, estamos hablando de ¿cuántos años? Unos 500 años y tantos. ¿Ah? Y muchos se aferran a esto. Que latín, que latín, que latín, que el vestuario, que póngase el vestido aquel de guitarrita, ¿verdad? Que póngase aquello otro. Sí, cuando aquí los santos padres ni ornamento tenían. Ajá. No tenían. Si los ornamentos caen, cuando ya Constantino los admite y les va dando los palacios, y como miran que el rey se pone el gran volado, hay que ponerle al obispo también. Ajá. Y que el rey tiene la gran cosa que hay que ponerle al obispo otro volado aquí también. Y después los padrecitos igual ahí vamos con los grandes volados, ¿verdad? Yo amo la iglesia y la respeto, ¿verdad? Como dijo un padre por allá. Dice él, yo tuve un obispo, dice, que nunca lo vi ponerse casulla. Solo su alba, su cíngulo, su estola, y muy respetado en la diócesis. Es que no es el vestuario. Y podríamos decir lo contrario como señor Romero. Nunca se quitó su clerical, su estilo y todo sacerdotal, y un gran liberador, pero no al estilo de los otros. O sea, no está en el vestuario, está en el corazón, ¿verdad? Entonces, los concilios, esta es otra historia, ¿verdad? Que qué bonito seguirla y ver qué se dijo en cada concilio. Muy interesante. Yo le quería hacer una pregunta quizás ya más enfocada en lo poco que he estado escuchando. Con Hipólito de Roma, que era radical y usted. Le pregunto, padre, Hay una pregunta aquí. Sí. puede hacer ante la falta de madurez de un verdadero cristianismo a ese tipo de directrices que se tenía, pues de ver si tiene beneficio compatible con la vida, si ha sido honesta, si está o no casado. ¿Qué hacer hoy día, padre, cuando no se llevan todos estos como requisitos para el bautismo? O es que algunas parroquias o algunos países lo retoman tal cual es, o simple y sencillamente depende del criterio del sacerdote, de la diócesis o del país, para no llevar ese orden como de requisitos, y que también esa madurez pues empiece por los catecúmenos, ¿no? Que verdaderamente a mí me sorprendió esta partecita porque usted hizo mucha referencia, pues, que si se tiene un oficio compatible, que hoy día es sumamente complicado y casi que no hay oficios o trabajos compatibles a lo que es una recta vida cristiana, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues, todos los que estamos inmersos en este tipo de labores, algo tenemos que no lo cumplimos como debe ser. Bueno, con la cuestión de la exigencia de vida, la coherencia que se pedía en estos siglos, definitivamente era parte de la radicalidad de la vida, el convencimiento de haber encontrado el tesoro escondido, ¿verdad? Todo eso. Entonces, en ese tiempo, la comunidad cristiana, el cristianismo es un estilo de vida. ¿Ah? Por eso el que iba a entrar al sacramento del bautismo tenía que agarrar el estilo de vida de Cristo, y el que no, no. O sea, hasta allí. Lamentablemente, en la Edad Media se viene diluyendo, se va diluyendo, a tal punto que ahora, sinceramente, hermano, por ejemplo, no me consta, pero tengo noticias que en Europa ya hay diócesis
donde ya nos está pidiendo padrino para el bautizo. Ya no, los van a pasar así. Ya ni nada. Cuando estuve fuera recuerdo de que ahora quizás no se le puede preguntar de la vida ni nada, porque ese respeto que debe haber y el cuidado va. Mire, de veras que me sorprendí. Por ejemplo, me daba cuenta, van a ver, me dijo una vez donde yo estuve, van a haber 3, 4 bautizos. Solo asegúrate, me dijo, primero que traiga, si vienen los dos, el padre y la madre, pues no hay problema. Si viene solo uno, que traiga el permiso formal, jurídico, del que no viene. Porque si yo bautizo a un niño y solo venía la madre y después viene el padre y va a decir, yo no estaba de acuerdo, hasta uno lo pueden demandar. Luego me decía, con tal que vengan una hora antes para decirle algo que es el bautizo, suficiente. De ahí no te fijes si camina bien o camina mal, ¿qué es? No, cuidado porque te puede ir mal. Entonces, a eso hemos llegado. Entonces, no se puede ir más allá. Entonces, para esto definitivamente es cierto que aquí no es discriminar, sino entrar en la vida de Cristo. Ese es el punto. Y si entra en la vida de Cristo, sea quien sea, Cristo tiene un estilo de vida. El problema es de que Él ha dicho una cosa y vivimos de otra. Entonces, por eso revitalizar el catecumenado es revitalizar la vida cristiana. Ajá. Y allí cada uno, pues, o sea, miren, en la medida que alguien se convence que si su trabajo no va de acuerdo a la vida de Cristo, por su mismo convencimiento va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo o aquella perla fina. Sin convencimiento no se puede hacer eso. Y para hacer aquello se hace con alegría. Nadie quiere abandonar las cosas renegando porque después las va a ir a buscar. Dejó la mujer de mala gana, la va a ir a buscar después. Pero si con alegría porque encontró un tesoro más grande, entonces va a estar a gusto. Yo les decía en la mañana, servirá a las 6 de la mañana. Recuerdo que en España cuando viene diciembre, una gran locura por la lotería. Todo el mundo quiere comprar la lotería, porque ahí puede ganarse 40 millones de euros, 50 millones de euros, y dice, le cambia la vida. Y todo el mundo anda comprando, en las iglesias se venden la lotería, ¿verdad? Y cuando una familia gana, recuerdo que ganó tantos millones de euros, la familia celebra, pero con todo, y a los pocos días no se sabe dónde vive, se fue del lugar. Le cambió la vida y hasta el lugar, y se va con gusto, renuncia a todo lo que tenía, busca otro, porque va con el tesoro de los 45 millones de euros. Pero va con gusto. Cuando eso lo descubrimos en Cristo, a gusto se hacen los cambios. De lo contrario, no se hacen. Y si se hacen, repito, se vuelve. San Agustín dice una frase, que cuando una persona se bautice, no se arrepiente verdaderamente, el pecado retoña. A ver cuántos retoños tenemos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay otra pregunta, otro comentario. Hermano. Se habla de la lotería del niño, esa es la más grande. Claro, del niño, sí. Entonces yo digo, yo me admiraba de que cómo la gente es capaz de alegrarse, porque cuando algo es tan grande, mueve todo. Y eso en la vida cristiana es Cristo. Pero digo, si alguien no descubre esto, ¿verdad? No puede dar lo demás. Bien, estamos. Vaya. Vengo del mundo ateo de España. Y para el estudio de la Biblia, o sea, que como yo estoy iniciando, ¿no? Y se han comentado cuestiones aquí que me han generado cierta confusión o contrariedad. Por ejemplo, la hermana comentaba ahora de estos requisitos, que cuando me rozaba en la cabeza, ¿no? Requisitos previos al bautismo. Yo me digo, no dijo Jesús,
y evangelizar y bautizar a todos los pueblos. No he localizado, yo no necesito un premio, ¿no? Que dijera esto sí y aquellos no. Al mismo tiempo también dijo, oye, yo he venido por los pecadores. Entonces, claro, no sé, no acabo de encajar eso, ¿no? Porque parece que los pareceres de ciertos hombres en la historia contradicen lo que hoy al menos nos dice la Biblia. Entonces, claro, si los requisitos llevan a que tú ya has de ser santo para incorporar una vida cristiana, para incorporarte en una iglesia, que lo que busca, digamos, es que podamos lavarnos de nuestros pecados, porque se da por hecho que no somos, ¿no? Y resulta que se espera que no, que esos pecados no existan. Es muy confuso. Así como usted comentaba al inicio de la exposición, que nos hemos dado a entender que la vida cristiana comienza con el bautismo, ya especificado, claro, ya sacramental. Y de alguna forma, no sé si es una valoración suya personal o hacía referencia ya a uno de los padres, como que ha sido un desacierto o un error entender esto, porque previamente uno debió de haberse cristianizado. También esta idea yo planteaba. Me es extraño, por lo que voy entendiendo yo hasta ahora. Porque claro, si considerara a alguien ya cristianizado, que ya vive bajo las pautas, digamos, de vida y la actitud que Cristo nos mostró, pues bautizar niños desafectados, ¿no? Sí. Antes que me le conteste yo, más le quiero hacer una pregunta que Alejandro. Sí. ¿Sos bautizado vos en la Iglesia Católica? Sí. Sí. Entonces tendrías que saber mucho de esto. Vaya, sí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esto así. No, y tiene razón en los cuestionamientos y no es solo del bautismo, ¿verdad? Porque otros cuestionan de esta manera. Jesús dijo, tomad y comed, tomad y bebed, todos de él. Entonces, y el mismo cuestionamiento hacen, ¿verdad? Y que si estaban confesados, estaban en gracia, en desgracia, simplemente dijo así, ¿verdad? Eso lo cuestionan también. Ahora, ¿cuál es el punto? La vida de Cristo o lo que Cristo ha dicho y hecho y todo eso, no podemos verlo solo de un punto, ¿verdad? Por ejemplo, el mandato del bautismo, San Mateo lo ubica en el capítulo 28, que es después de la resurrección. Ya. Pero cuando comienza el ministerio de Jesucristo, San Marcos, por ejemplo, capítulo 1, comienza haciendo un llamado a la conversión. Conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está cerca. Luego, San Mateo, una genealogía, ¿verdad? San Lucas, la vida de la infancia de Jesús, así cada evangelista. Pero luego hay una coincidencia, Jesús presenta un programa de vida a lo largo del evangelio. Una de ellas tan maravillosa, la bienaventuranza, el sermón de la montaña, que está no en contraposición, pero en continuidad de los 10 mandamientos. En el antiguo, la ley de Moisés, ahora en el nuevo, el discurso del sermón de la montaña, de una manera positiva, felices los pobres de espíritu, felices los, en fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida de Jesús comienza haciendo una propuesta, pide la conversión, ámense, perdónense, sean justos, en fin, todo ese estilo de vida de Jesús es el que los primeros cristianos lo agarraron. Cuando creían en Cristo se empeñaban en vivir eso. Entonces por eso es que la predicación apostólica les decía, ¿creen en Jesucristo? Sí creo, ¿verdad? Entonces ese creer, ¿están dispuestos a convertirse? Sí, al cambio de vida. Y los bautizaban y entraban, no había problema. Y muchos de ellos no necesitaron más una entrega radical y dieron frutos. El problema fue en el siglo II. Como lo hice ver, venían ante la persecución, claro, por proteger la vida, preferían mejor
decirle, he hecho incienso para el rey, para el César, y se acabó, no me matan. Entonces, esto es lo que les hizo ver. Y entonces aquí hay un problema, que ya no hay una convicción por dar la vida por Cristo, sino por salvar la vida. Cuando Cristo había dicho, el que la gane, ¿verdad?, la perderá, y el que la pierda por mí, la ganará. Entonces, el estilo de vida es el que está primero. Luego, los sacramentos vienen como a ser un punto de apoyo a ese estilo de vida. Entonces, por eso, cuando Jesús manda a bautizar, no pone condiciones, pero su vida ya las había puesto. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, voluntariamente, ¿verdad? Tome su cruz y me siga. O sea, esa es la propuesta de Jesús. Ya lo demás, cuando viene aquí, pero Él ya ha dicho algo. Entonces digo, pero son cuestiones de que podemos ir viendo punto por punto. Y ahí, digamos, los santos padres se ponen celosos porque ante el mundo pagano que venía matándolos, muchos prefirieron unirse al paganismo, abandonar la fe por tal de salvar la vida, que era normal. Por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿verdad? Ante uno que lo estaban matando allí, no sabíamos quién. Y el buen samaritano, ¿dónde quedó? No podíamos echar mano, nos mataban también. Entonces, por salvar la vida, entonces, para los santos padres, este era como un desacierto, era un fracaso, porque la vida de Cristo no había calado. Entonces digo, ante esto del bautismo, pues, no es que tenemos que poner nosotros un sacramento, como no poner las condiciones para el sacramento, sino porque lo primero es la vida de Cristo. Jesús al final mandó a bautizar, pero durante 3 años había enseñado una vida. Eso es lo que busca el cristianismo. Entonces, vaya, ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo, digamos, Europa, por ejemplo, verdad? Que el cristianismo se nos vino abajo y está casi por el suelo, ¿verdad? Los 2 años que estuve fuera, las parroquias que yo asistí, me dieron 7 parroquias, pero eran como 7 ermitas, 7 aldeas, ¿verdad? 7 parroquias. En 6, solo una vez al año podía celebrar la misa patronal, porque ya no había gente ahí, ¿verdad? Y en otras me decían, padre, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Basta, suficiente, va. Y llegaba una vez a la semana, hasta ahí nomás, y con 7 mayores nomás. Y luego yo les decía, miren, no puedo venir entre semana, pero pueden rezar el rosario, ¿verdad? Reunirse, hacer una oración. Y me decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si el cura tiene que hacerlo. O sea, entonces no podían ni siquiera rezar el rosario y aquello se va pagando, ¿verdad? Se va pagando. Así es que esa es la realidad que tenemos. Ahora digo, hay una diócesis allí en Roma, dicen de que ya ni padrino para bautizo. Con tal de que alguien dice quiero, pero pues sí, porque ya no hay, ¿verdad? Que ya nadie quiere. Con tal de que diga que quiere, dice, pues agarrémoslo y echémosle el agua. Son cosas que se van dando de acuerdo a los tiempos, las circunstancias, pero el Evangelio de Cristo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Vaya. Van a escribirlo aquí, desacertado, incorrecto. Porque entiendo que es una forma en la que los papás dicen, oye, entre Dios es nuestro hijo, queremos que tú seas su pastor, que las puertas del cielo se abren a las criaturas, independientemente de que tenga o no conocimiento. Yo creo que tenemos que abordar ese es otro punto, ya el padre lo dijo, en los padres de la iglesia, retoman el tema también del bautismo de los niños. Por el tiempo, como es tan amplio, no se puede profundizar, pero se pudiera tocar ese tema. Igual en la jornada pasada yo algo toqué de eso, pero se pudiera tocar más específicamente, porque de verdad hay muchas dudas y muchos hermanos
han dejado de bautizar, ¿verdad? Porque ha habido confusión, pero no hay contradicción, ¿verdad? El Padre trató de explicar, ¿verdad? Últimamente, antes de la resurrección, Jesús predica y le predica a los adultos, ¿verdad? Y se tienen que convertir y seguir todo ese proceso y estilo de vida. Pero la iglesia, pues también, viendo que es un bien para los niños, también lo retoma y tiene también todo un sustento bíblico y también doctrinal en los padres apostólicos. Ya así Ignacio de Antioquía, ¿verdad? En su carta toca eso también, ¿verdad? Que los niños ya tenían derecho, pues, a ese sacramento. Bueno, vamos a ir concluyendo. La hora, pues, hemos llegado a la hora cero casi, ¿verdad? Agradecemos a cada uno de ustedes, al equipo, pues, que hace posible, a las hermanas religiosas de franciscanos, a Chefit, que nos facilitan este espacio, y de manera especial pues queremos agradecer al Padre Alejandro, da su tiempo, y no es fácil el día domingo dejar la parroquia y por venir a colaborar con nosotros. Creo que es algo muy admirable. El Padre Alejandro es un hombre y un sacerdote apasionado por la formación. La verdad que no solo lo admiramos, sino que nos debe de inspirar también, porque nosotros también amemos la formación, porque es la única manera que nosotros crezcamos y maduremos en nuestra fe. Nunca vamos a profundizar en la fe si nosotros no dedicamos espacios a la formación. Y yo esperaría, pues, de que esto que vamos recibiendo, ustedes lo lleven a su grupo, durante la semana le hagan eco, ¿verdad? Y decir, pues hemos visto esto, hay que abrirnos espacio. Ya les dije la vez pasada, algunas veces le dejamos el espacio, el micrófono, a los que no se forman, ellos son los que están hablando bobadas allá, ¿verdad? Y los que vienen a la formación no quieren hablar, ¿verdad? No, tenemos que, el mismo Mateo dijo, Jesús, Mateo 28, 19, que estaba citando el Padre, donde está el fundamento del bautismo. Jesús concluye diciendo, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles, aquí está el punto, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado, ¿verdad? Y esto es bien importante, la enseñanza, la doctrina. De manera pues que nosotros llevamos esa tarea, ¿verdad? De que hemos recibido, pero también no egoístamente, sino que hay que dar, ¿verdad? Una lámpara, dijo Jesús, no se enciende para que meterla bajo la cama, sino para que alumbre a todos y llevar, pues, a nuestros grupos, comunidades, a la familia, toda esta catequesis que vamos recibiendo poco a poco. Bueno, pues un aplauso al Padre Alejandro. Muy agradecido, Padre, y la verdad, pues esperamos de que en algún otro momento, pues, seguirlo molestando, ¿verdad? Sabemos que tiene tantas ocupaciones, da clases en el seminario, la formación de la parroquia, toda la dirección de la parroquia y tantos cargos que tiene, y hace tiempo todavía para venirnos a apoyar, ¿va? Y no solo a nosotros, empieza en Salcotitán, anda en otras parroquias que lo invitan, ¿va? Esa disponibilidad que él tiene. Oremos por él, ¿va? Para que tenga salud, para que tenga siempre ese espíritu, pues, alegre y sobre todo de amistad que tiene con todo. Como les dije, no solo es amigo mío, Padre es amigo de ustedes también, es amigo de la parroquia, ¿verdad? Muchas gracias, Padre. Y siempre bienvenido a Huayúa. Bueno, le vamos a pedir que nos dé la bendición final, Padre Alejandro. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Bueno, los responsables, pues tratemos de que